La aviación en la Guerra Civil Española es absolutamente básica para entender el desenlace de la guerra. Y no podemos olvidar pues, que la Guerra Civil Española será la guerra donde definitivamente el arma aérea se convierte en el arma fundamental. El típico de las divisiones voluntarias era credere, obedire, combattere, ¿no? Creer, obedecer, combatir, pero tenían otras máximas, o vincere o non se torna, vencer o no regresar. Es un avión que te acelera el pulso, su sola contemplación. En toda situación meteorológica nosotros actuábamos, ¿no? Sí, había que hacerlo, era nuestro deber, pero estábamos orgullosos y sobre todo teníamos 20 años con un entusiasmo, no notabas el frío. Por el espejo retrovisor me veo que viene un avión. Y entonces dije, estoy viviendo los últimos momentos de mi vida. Estas horas. Julio de 1936. Franco, Mola y Sanjurjo se levantan contra el gobierno de la Segunda República. En apenas 48 horas, España queda fracturada en dos. La Constitución española republicana decía que España se declaraba país no beligerante, es decir, que su capacidad de aviación ofensiva y militar era muy pequeña. Lo que tenían eran aviones de reconocimiento, aviones que utilizaban de correo, aviones de transporte, aviones de comunicación, y esos aviones, esos Breguet y todos aquellos que había, se van transformando en aviones de bombardeo y en cazas. Aquí fue el 17, luego fue el 18, fue aquí. Pues esa noche me la pasé yo exactamente como tenía mis receptores y esto, escuchando todo lo que ocurría, todo eso pasaba. Bueno, y entonces le dije a mi papá, bueno papá, yo tengo un deber que cumplir, tengo que ir a Zaragoza. ¿Y qué te crees tú? ¿Que con una escopeta vas a solucionar la guerra tú? Y me dice, un chicharrolo, pero sí, ¿dónde vas tú con 18 años? ¿Qué quieres, terminar la guerra? No, digo. Dice, bueno, digo, papá, digo, pues entonces me voy a aviación, que es lo que me llama más. La idea del gobierno catalán es crear un frente defensivo. Es decir, que no la sublevación no triunfe en Cataluña. Entonces deciden crear un aeródromo avanzado pues, para apoyar a las fuerzas republicanas, bombardear al enemigo, apoyar los ataques, y eligen la ubicación de Sariñena. Tiene pues 4 o 5 kilómetros de longitud, con lo cual permitía aterrazamientos y permitía además una defensa y permitía, bueno, pues el excavar una serie de trincheras, de colocar antiaéreos.
esta tierra era un erial inmenso, y el esfuerzo del hombre, centuplicado por las trágicas necesidades de la guerra, hizo el milagro de crear este admirable aeródromo. Lo que poca gente sabe es que los aviadores van a traer una nueva concepción de la sociedad. Estos paisajes serán testigos de la nueva legislación de la Segunda República. Y también, como en los pueblos de veras, se celebran bodas, como la de esta pareja de milicianos, a quienes los horrores de la guerra, las inquietudes de la lucha, el fragor de la pelea, el estruendo de las bombas y el silbar de las balas, no les ha impedido oír el imperceptible susurro del amor, pues también en los desolados campos de Aragón, la gente del pueblo tiene su corazoncito. El comandante Reyes, que es quien lo manda, es juez y muchas veces se celebran allí juicios que son seguidos con bastante atención. Se celebran bailes, se celebran todo tipo de fiestas. Hay una comunión entre la población y el campo bastante buena. El cura de Albalatillo, por ejemplo, no es fusilado ni mucho menos, sino que pasa a formar parte de la administración. Lo único que le obligan es a casarse, eso sí. Cuando empiezan a llegar los aviones que aterrizan, pues el 2 de agosto, o sea, la gente mayor de Albalatillo y Sariñena cuentan pues que fue todo un acontecimiento, fue allí la chiquillería, la gente mayor, porque claro, no habían visto nunca un avión en el suelo. Textualmente algunos mayores lo citan así. Entonces, claro, aquello fue tremendo. ¿Qué aviones van a usarlo? Pues son los aviones que estaban en Barcelona y que de alguna manera se consideran que pueden ser útiles en el frente. Y vienen de todo tipo de aviones, es decir, avionetas privadas, aviones de carga, aviones adaptados. Su misión es reconocer y bombardear las líneas del frente sublevado a tan solo 40 kilómetros de aquí. Hay salidas constantes, 3 o 4 salidas por avión diarias, para apoyar a las fuerzas republicanas y bombardear Huesca, Zaragoza, todo el sector de Alcubierre, Leciñena, Belchite. Ellos mismos llamaban a eso que salía a bombardear el frente, llamaban la balumba. Era tal heterodoxo los aviones y tan dispares y con tan diferente capacidad de acción militar que le llamaban la balumba. Una serie de aeródromos falsos, es decir, hacían como unas pequeñas infraestructuras y ponían aviones de madera. Varios alrededor del campo simulando. Pero esto les pasó 1 o 2 veces, pero luego ya se dieron cuenta de que eran simulados y ya no malgastaban bombas. Entonces los milicianos a cualquier avión que veían le disparaban desde tierra. Con lo cual, cuando llegan los aviones a Sariñena, deciden pintarles unas franjas rojas en las alas y en el fuselaje para que los milicianos los distinguieran. Entonces de ahí tomará la escuadrilla de Sariñena el distintivo de alas rojas. Como ven que es un método muy fácil para distinguir un avión nuestro que el de contrario, luego eso se propagará a todo el ejército del aire o toda la aviación republicana, y todos llevarán la banda roja y en todos los lados le conocerán como los alas rojas. En nuestra búsqueda tropezamos con el Dragon Rapid. Este modelo de fabricación inglesa trajo a España a uno de los 3 responsables de la sublevación del verano de 1936. Era el general Franco. Démonos cuenta que Sanjurjo iba a ser el jefe de la operación, estaba exiliado en Portugal, cuando viene con el avión explota. Molá también muere en un accidente de aviación. No se ha podido demostrar nada, pero ahí están esos hechos y el hecho de que Franco encargara al duque de Alba que le mandara un avión con piloto y un avión británico, que es el Dragon Rapid, para hacer ese traslado desde las Islas Canarias hacia África. Ecco il cuore di pietra della Spagna, le Sierras e le sentinelle della vittoria, l'aviazione del Tercio. L'ala legionaria riafferma il suo dominio. Es la primera guerra propagandística. Entonces, ambos bandos lo que van a buscar son unos héroes. En el bando nacional encuentran de casualidad a García Morato. Es un mito, es una leyenda, pero no es ni mito ni leyenda creado por el régimen franquista posterior. Es un mito que se crea a sí mismo.
Era un piloto con todas las de la ley. Se había formado en anteguerra, se había formado primero con los hidroaviones, luego había sido piloto acrobático. De hecho, no solo era piloto, era un teórico del tema. Escribió un libro que se llamaba Acrobacia Aérea. Intanto al campo il comandante García Morato, l'asso degli assi della caccia spagnola, si offre per partire. L'eroe dei 40 parecchi abbattuti, interrogato il cielo. A sua volta sale sul suo fedele CR-32. C'è ancora una speranza. Por parte del gobierno de la Generalitat, desde la tercera escuadra, también buscan uno. ¿Quién es? Jesús García Erguido. Entre los pilotos pudimos fotografiar a uno de los más destacados héroes de la aviación, el malogrado as Diablo Rojo, el cual nos refirió que llevaba ya batidos 17 aparatos enemigos y aún esperaba batir muchos más. El demonio rojo le llamaban, que era muy bueno, muy valiente. Hay un pequeño combate aéreo donde derriba un Breguet 19 franquista, persigue a los otros, al final los pierde y bueno, decide pues ir hacia Zaragoza. En las afueras ametralla una columna de tropas franquistas y aún tiene la osadía de dar un par de pasadas por el Paseo de la Independencia, pues ante la sorpresa de los viandantes que por allí circulaban, ¿no? Persiguiendo a otro, pero este se ve que iba tan entusiasmado, el demonio, que se mató. La noche del 2 al 3 de agosto, un avión despega de Barcelona. Su misión, bombardear la Basílica del Pilar. Despega sobre la 1 de la madrugada, llega a Zaragoza y bombardea sobre las 3. La primera bomba cae en la Plaza del Pilar, las otras dos caen en la cúpula y en el Coreto, y la cuarta cae en el agua. Una cuarta también que cayó al río, de la cual todavía no se sabe nada. Las bombas caen, no explotan. Los diarios republicanos al día siguiente aparecen en titulares: fabricamos bombas o milagros. La verdad es que en ese momento el fascismo, sobre todo en Aragón, que está dividida en dos, necesita tener un baluarte. Y ese baluarte se convirtiera en la Virgen del Pilar. Aquí vemos al avión en su nuevo destino, el aeródromo de Sariñena. Lo que me contaba el mecánico, íbamos tan bajos que cuando se tiraron las bombas no dieron tiempo a que la espoleta, que iba con una hélice, quedara libre, ¿no? Y entonces lo hicieron expresamente porque decían: coño, ese tío burro nos envía a bombardear el Pilar. Pero, o sea que la tripulación era consciente de que no explotarían las bombas. Hay un informe posterior del ingeniero que desmontó las bombas. Al parecer estaban completas, estaban los cebadores, la pólvora, la trilita, estaba todo perfecto. Simplemente que la espoleta estaba mal montada, en todas ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo sabotaje. Ante el ataque a Zaragoza, la aviación franquista no tarda en reaccionar. Ramón Senra estrena su Nieuport 52, que será el primer avión de caza del bando nacional. Senra, que ha despegado, va detrás de Cabré. Lo persigue, lo va a ametrallar, no lo logra porque se le encasquillan las ametralladoras, pero claro, Cabré no espera que nadie le ataque.
Senra logra poner en marcha sus ametralladoras y lo derriba y lo mata. Los restos del avión republicano serán exhibidos por las calles de Zaragoza. Además, una tormenta de verano arrasa el aeródromo de Sariñena. A pesar de que se anclaron con cuerdas los aviones, pues un Breguet 19, un Nieuport 52 y 2 o 3 avionetas de las de enlace resultaron completamente destruidas. O sea, bueno, como anécdota, ahí queda la tempestad monegrina. Poco a poco el aeródromo irá recuperando la calma y no será difícil ver en sus instalaciones a personalidades de la República como Durruti. Se organizaron festivales aéreos y se compuso el himno a los alas rojas. Que luchan audaces por su redención, esas alas rojas la vanguardia son, el antifascismo que ahogará sin compasión. Prácticamente todos los grandes maniobras se planifican en Sariñena. Se reúnen los jefes de las diferentes agrupaciones, van a Sariñena, se juntan allí, ven el empleo de la aviación, ven lo que van a hacer, se ponen de acuerdo y actúan. Gente como Ehrenburg, que Ehrenburg al fin de cuentas era un informante directo de Stalin, era un escritor de cierto prestigio que había vivido en París y que bueno, iba informando a Stalin directamente de todo lo que iba ocurriendo, iba además mandando informes, ha publicado alguno de las colectividades comunistas, contrastándolas con las anarquistas, ¿no? Cómo funcionaban mucho mejor. Para que el padrecito Stalin estuviera contento, las comunistas funcionaban siempre mucho mejor que las otras. La ingeniería aeronáutica vivirá una etapa de esplendor durante la Guerra Civil Española. Tras los ensayos de la Primera Guerra Mundial, la guerra de España se va a decidir en el aire y todas las potencias europeas están interesadas. El bando fascista, a través de la ayuda, sobre todo en un principio de Italia y luego ya más sofisticada todavía de Alemania. Alemania, como todo el mundo sabemos, estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial y lo mismo estaban haciendo los rusos por su lado también. Se crearon aquellos mitos de la no intervención, que la no intervención era para la verdadera república, para nosotros no, nosotros hacían lo que les daba la gana. Y por eso digo yo que la Segunda Guerra Mundial empezó en España, era parte, esto formaba parte de la... Hitler ya tenía sus planes hechos. En tan solo 3 años que dura la Guerra Civil, hay una revolución en la forma de construir aviones, en la forma de utilizarlos, que no ha habido en los 40 años precedentes. La gran diferencia es que el aporte militar italiano y alemán es continuo durante toda la guerra, siempre que se necesita, incluso antes de que se necesite, mientras que los rusos van llegando cuando pueden, por los problemas de dinero y problemas de bloqueo que se hace a la península para que llegue ese material. A raíz de este bombardeo del Pilar y de alguno más posterior que hay un sentimiento de miedo generalizado en Zaragoza. En septiembre, poco después del bombardeo del Pilar y demás, empiezan a recoger dinero en forma de colecta para comprar aviones de caza para proteger a la ciudad. Compran 3 aviones que casualmente les ponen los nombres de las 3 provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel. Deciden traer una escuadrilla de aviones Heinkel 51 alemanes con pilotos alemanes. No la Legión Cóndor, que llegará después, sino una serie de voluntarios alemanes que habían traído como instructores. Eran ya unos aviones modernos, nada que ver con los que tenía la aviación republicana, era como un Mercedes y un 600, y bueno, los ametrallan a placer, bueno, derriban el Dragón, donde mueren un par de tripulantes, derriban también un Breguet 19, los otros cada uno escapa como puede, vuelven a Sariñena, hay varios heridos, algunos muertos. Entonces, a partir de ese momento, la aviación republicana ya sabía que tenía enfrente un enemigo al que no podía combatir. Los zumbidos de los potentes trimotores rasgan la paz del campo. Los aviones remontan el vuelo sin tener en cuenta el grave peligro a que se exponen.
etcétera, que son los que hacen. El primer domingo de cada mes, la Fundación Infante de Orleans exhibe sus aviones. El enorme sacrificio y derroche de imaginación y de coraje que hubo en los comienzos y en el nacimiento de la aviación. Es probablemente la última epopeya y es muy reciente. Las características de este avión, que es un Policarpo V-16, son las de un caza, el más evolucionado en su momento, de los años 30. En fin, a mí y a cualquiera que entienda un poco de aviación, te acelera el pulso, su sola contemplación. Volarlo ya es más comprensible aún. La verdad fue una gozada, lo he volado una vez solo, y fue una gozada. Arriba lo disfrutas mucho, es un avión muy bonito de volar arriba, y tiene un comportamiento muy noble. El último intento que se hizo de un caza biplano, y el único que entró en combate fue este. Sobre todo la noche antes estaba que no dormía, pensando que tenía que volar el avión, en momentos hasta asustado, digo, ay madre mía, vaya lío te has metido. Pero bueno, una vez te sientas en el avión, te pones frío y te concentras en el avión. El mismo motor que lleva aquel avión de al fondo, que es el Antonov 2. Con el mismo motor arrastras 12 plazas y aquella monstruo de avión, aquí lo tienes todo para este avioncito. Durante el invierno de 1937 llega la ayuda rusa. Conocidos como el Mosca o el Chato, los Polikarpov eran más rápidos que los Heinkel alemanes. Estos aviones forman parte de la ayuda de Stalin al gobierno español. En Sariñena opera la segunda escuadrilla de Chatos, también actuaban como apoyo a los bombarderos, a los Tupolev SB-2 Katyuska. Yo ya tenía ya un Katyuska, número determinado, llevaba 2 motores de 860 caballos cada uno y íbamos 3 tripulantes, el piloto, y luego en la parte delantera es donde se aloja el observador. El observador es el que lleva la navegación y detrás va un tercer tripulante que va para defender la cola. Al llegar a la escuadrilla la cuarta escuadrilla de Chatos y me designan el aparato mío, tuve una emoción tremenda al tocar el aparato. Este aparato dependerá de mí, ¿no? Bueno, fue muy emocionante el encuentro primero con el Chato. Cuando llegan los aviones rusos, seguro que hubo pues una gran euforia en los aviadores de alas rojas, porque claro, estaba llegando un material mucho más potentes y adelantados tecnológicamente que los Heinkel 51. A veces salían de 3 en 3 o bien todos a la vez,
Y bueno, y entonces 2 horas a esperar el regreso, a ver cuántos regresaban y si el tuyo regresaba. Eran también momentos muy emotivos, muy emotivos. Para combatir, el mejor era el Chato. El Chato era un avión relativamente lento, un avión de madera y tela, que era un avión. Pero para combatir era extraordinario. Bueno, cuando llegaba a menudo tenías de ayudarlo a salir de la cabina porque si habían tenido un combate fuerte, pues venían estresados de tal manera que no podían salir de la cabina, los habías de ayudar al comprar. El mecánico y el piloto éramos como hermanos, ¿no? Los Polikarpovi 15, Chato, serán los primeros aviones que llegan al frente de Aragón. Vienen a Sariñena y la aviación republicana vuelve a recuperar el dominio del aire. Ten en cuenta que la franquista son 3 aviaciones absolutamente diferentes, que funcionan con sus mandos y soldados y mecánicos absolutamente diferentes. La Legión Cóndor va todo con alemanes, la Legión Legionaria Italiana va solo con italianos, la Hispana va con los españoles y con el material que le pasan tanto a la una como a la otra. Pero todo está coordinado por el general Alfredo Quindelán, jefe de Estado Mayor del Aire, y bajo órdenes de Franco. Los chirris eran peligrosos también porque tenían unas características que era rápido, no era tan bueno para el combate como el Chato, que el Chato era maniobrero y el Fiat era más lento, digamos. Tenían preferencia por el CR-32, porque es un avión, según contaban, precioso de pilotar, muy maniobrero, muy potente, bien armado, sobre todo cuando les cambian las ametralladoras, entonces tenían preferencia por este avión. El Chirri, para estar en ventaja, tenía que tener más altura, porque picaba bastante bien. Además, llevaban munición de 12 milímetros y la munición en esta hacía mucha popa. La falta de velocidad y de potencia de motor que tenían los aviones italianos la compensaban con creces con un buen pilotaje. Eran normalmente de clase media, eran gente que se habían formado en las escuelas militares italianas. Vienen muchísimos, de los que vienen son casados, con hijos, y es una forma de ganarse la vida. Desde hace más de 70 años, cada 2 de noviembre el gobierno italiano homenajea en Zaragoza a sus caídos en la guerra civil. Izquierda, derecha. Aún hoy los familiares se acercan ante este mausoleo de más de 2.700 cuerpos. Per esempio, con una sorella di mio padre, dico perché mio padre è andato volontario lì? Mi pure arrabbiavo, no? Dici perché si voleva comprare casa, mi diceva mia zia. Vedi, sempre quello è il discorso, no? Andavano sempre per... Invece la casa se l'è comprata qua praticamente, capito? Questa è la rabbia che mi fa a me, perché il destino forse. Ma fra gli squarci delle nuvole ecco apparire la caccia legionaria. Guardate bene questi uomini, non si lasceranno sfuggire l'occasione di inchiodare i rossi al combattimento. Ecco che a un cenno del comandante si buttano giù a tagliare la strada al nemico. Vengono giù come dannati da 5.000 metri. I 2 formazioni si sono scontrate. È il calderone di fuoco. Ogni uomo ha il suo uomo.
La posta di questo terribile gioco è la morte. Un apparecchio russo è stato colpito. Viene giù, precipita. Los aviones republicanos, en teoría, tanto los I-15, los Policarpo I-15 como los 16, son superiores a los Chirris, a los TR-30 y 32 italianos. Pero lo curioso está en que el as de la aviación española, García Morato o Ángel Salas, o los italianos, cualquiera que cojamos, tiene muchas más victorias que los aviadores españoles o rusos que van con los aviones rusos. ¿Cómo se explica esto? No se sabe. Normalmente el piloto hispano, el piloto nacional, ese militar profesional, sea del ramo que sea, caballería, infantería, artillería, que ha dejado su antiguo empleo por pasar a la aviación, pero son militares profesionales. Esa es la gran diferencia con los pilotos republicanos. García Morato le preguntaron los periodistas, ¿a quién temen ustedes más en combate? Dice, a los españoles. Porque eran valientes los chavales, lo que estaban poco preparados. Por eso hubo bastantes bajas, porque los otros venían gente ya profesional, bien entrenados, y aquí pues no se cuidó mucho la prisa. La aviación nacional hace un empleo global de todas sus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que hay una correlación tremenda entre los atacantes por tierra y la aviación. Yo no lo he visto en la aviación republicana, en las fuerzas republicanas. Véase el rebote de las balas en la ladera, siguiendo la línea de las trincheras enemigas. Las milicias siguen avanzando, en tanto que el enemigo retrocede cediendo a nuestro viril empuje. La ermita de Santa Quiteria era un lugar estratégico y en abril del 37 un par de batallones de internacionales en un golpe de mano nocturno pues atacan sin hacer ruido, sin apoyo artillero, pues logran conquistar la posición. Laggiù, guardate! Ecco il cinturone di ferro. I caccia formano una ruota di fuoco. È la catena. Llega la aviación franquista, causa estragos en las trincheras republicanas, hay más de 400 muertos. Piden ayuda al campo de aviación de Sariñena, pero la aviación republicana no aparece. Ocurrió que cuando iban a despegar los chatos, los Policarpo I-15, 3 se estropean. Incluso pues que las rivalidades entre las diferentes organizaciones políticas pues hace que el oficial al mando no permita que los aviones salgan. Las fuerzas de tierra que actuaron en Aragón eran anarquistas. Y sin embargo la aviación, por efecto de los rusos, eran comunistas. No obstante, el reinado ruso será breve. Durante los 4 primeros meses de 1937, el aeródromo sufrirá hasta 3 ataques. Poco a poco, la potencia tecnológica fascista se hace con el aire. Pues casi diariamente la alarma aérea sonaba. La gente habla de los Heinkel 46, ya viene la pava, ya viene la pava. Pues el sonido de las alarmas. Il campo d'aviazione è centrato. Sotto i tiri precisi il terreno nemico si fa orrido come una vallata lunare. Y curiosamente estas bombas no hacían explosión, no se oía ruido, ¡boom! Solamente sentías un bufido, como un vacío, ¿no? Iniciamos la guerra en el 36 tirando las bombas a mano, literalmente a mano, en cajas de zapatos, soltándolas con la mano a los aviadores desde avionetas privadas, a acabar en el 39, finales del 38 a 39, con la misma aviación y con los mismos aviones, Stukas o Heinkel 111,
que van a iniciar la Segunda Guerra Mundial. La aportación más triste de la Guerra Civil Española a la Segunda Guerra Mundial fue el bombardeo sobre población civil, en ocasiones por error, y en otras intencionadamente. La aviación de ambos bandos provocó la muerte de miles de personas. Aunque, sin duda, la más temida fue la aviación legionaria italiana. Se denominaban pues con diferentes nombres, ¿no? El Gamba di Ferro, los Cucarachas, As di Baston, o As de Bastos, Alas de la Muerte, en fin, eran nombres un poquito llamativos que ellos dibujaban y pintaban en las alas de esos aviones, ¿no? Mandan lanzan las bombas y no les importa lo que cogen. Ellos no tienen más que un objetivo, que sea el que sea. En este momento el Alcañiz es el pueblo de Alcañiz y sueltan las bombas hasta donde cogen, desde el principio del pueblo hasta el final del pueblo. Les da igual que haya un pueblo, que haya dos, que haya tres junto a ellos. Arrasan con todo lo que tengan a su alrededor. Atacan aeródromos, atacan lugares de aprovisionamiento de víveres, atacan carreteras y vías de comunicación importante, destruyen puentes. Pensemos que la ciudad de Huesca es bombardeada durante más de 2 años, y además con bombardeos intensos, y mueren 80 y tantas personas solamente. En el bombardeo de Barbastro, como no encuentran el campo de aviación, se van a bombardear Barbastro los aboyas italianos y en 2 horas matan a 200 y pico personas. Es decir, la diferencia es tremenda, ¿no? Es posible que si te bombardean Belchite y te toca tu casa, pues sea un daño colateral, lo acepto. Pero bombardear a 100 kilómetros de la línea del frente, eso no es daño colateral, ¿eh? Eso es ir a por la población. Yo eso lo tengo muy claro. Hay muchos bombardeos sobre objetivos tácticos, terrestres, dentro de las ciudades, y se bombardean. O sobre puertos o dársenas en poblaciones de costeras que se bombardean. Y caen bombas en el casco urbano. No se busca que esas bombas caigan allí, pero caen. Los Heinkel entonces solían bombardear ciudades abiertas. Nosotros jamás, nunca. Yo siempre que he bombardeado he sido objetivos del frente. El 25 de marzo de 1938, casi 50 toneladas de bombas cayeron sobre Sariñena. Más de 100 casas fueron destruidas. Afortunadamente, la ciudad había sido evacuada. 4 escuadrillas de la Legión Cóndor, de aviones Heinkel 111, bombardearon Sariñena y el barrio de la estación férrea. Entonces, Sariñena pues, se convirtió en un objetivo de primer orden. Cuando los aeródromos carecían de iluminación nocturna, balizaje o reflectores y los aviones no tenían radio o radar, el piloto ruso Mikhail Yakusin puso en práctica una táctica poco contrastada, la caza nocturna. Desde la Primera Guerra Mundial lo que le obsesiona a los mandos militares es que los aviones puedan operar de noche. ¿Por qué? Pues de noche no hay forma de localizar el avión. La noche del 14 al 15 de septiembre vuelve a salir otro Junker 52 desde Zaragoza, pasa al Cubierre, vuelven a avisar desde los puestos de observación que se oye ruido de motores hacia Sariñena. El Chato despega, coge altura y pues espera dando vueltas por la zona a ver qué pasa. Ya llega el Junker 52. Entonces, como no sitúa el aeródromo, lo que hace es lanzar una bengala y bueno, pues hay testimonios de gente que dice y la noche se hizo como si fuera de día. No veían nada y debía ser un milagro porque era orientación pura y dura. Pura y dura.
Estas lápidas nos recuerdan a dos de los pilotos fallecidos a manos del Chato de Yakusin. El avión fascista fue derribado de noche mientras intentaba bombardear el aeródromo de Sariñena. Entonces, de los tres que saltan en paracaídas, uno es Carlos Muntadas, Salvador Prim, duque de Castillejos, que tiene la mala suerte de que el paracaídas no se le abre. Entonces se estrella contra el suelo. Al día siguiente, cuando lo vieron, la gente comenta que llevaba en el bolsillo de la cazadora, de la chaqueta, las entradas para ir al cine a Zaragoza con la novia. La caza nocturna no fue la única sorpresa de los rusos. El piloto Anatoly Sherov decide atacar justo aquí, en el corazón de uno de los aeropuertos más importantes del frente, el aeropuerto de Zaragoza. Bueno, esto yo lo viví. Se pasaron una noche preparando este ataque a garrapinillos, cargando de municiones, alguna bomba pequeña que llevaban también, y fue un ataque muy bien planeado. Se ponen en marcha sobre las 5:55 de la mañana. El ataque debía ser muy temprano, antes de que los pilotos hubiesen llegado al campo. Está amaneciendo y se encuentran con los aviones franquistas en la pista esperando. La segunda escuadrilla de chatos sale desde Sariñena, participan en el ataque. Hay algún autor que dice que es la mayor masa aérea que ha puesto la República en vuelo, posiblemente. Esa pasada se conformaron. Podían haber hecho mucho estrago, podían haberle hecho mucho mal a la aviación nacional, de haber repetido simplemente con otra pasada. Anatoly Sherov decía que era mucho más importante destruir a los aviones enemigos en tierra que no en el aire. Al parecer no hay fallecidos, no había nadie en el campo, al parecer los pilotos llegaban en el último momento del ametrallamiento. Fue un ataque hecho bien, ¿no? O sea, fue, digamos, muy destructivo. Sí. No obstante, la guerra está perdida. 6 meses más tarde, el alto mando ordena el repliegue de la aviación hacia Cataluña. La fuerza republicana abandona el campo de Sariñena. La huida es apresurada. El aeródromo queda intacto para recibir a los nuevos inquilinos, la aviación legionaria italiana. Cuando acaba la jornada, se arría la gloriosa bandera de la República. No quiere esto decir que Alas Rojas hayan terminado su misión. Siempre están vigilantes. No hay descanso ni tregua para los que en el frente se hallan cumpliendo altos deberes patrióticos. Y muchas noches turban la paz y el silencio campestre los zumbidos de los motores de Alas Rojas. Ala contro ala, quasi a contatto di gomito. Sono gli apparecchi che hanno sbalordito il mondo. La rivelazione della guerra spagnola.
Acabada la guerra, el campo fue desmilitarizándose poco a poco. La mayoría de los aviones desaparecieron. Unos pocos duermen en museos e instituciones. Los últimos Polikarpov surcaron el cielo español a finales de marzo de 1939. Hasta ahora. Entonces aparecen los aviones rusos, vienen los chatos, los moscas y vemos los combates en el aire. ¿Y quién no le entran ganas de ser un piloto? Valió la pena, valió la pena. Lo hicimos con ilusión y es esto de que teníamos 20 años. Me dice que habíamos terminado las relaciones, que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé en aviación, ella dice, pues tú eliges o aviación o yo. Soy un caso especial, soy un fuera de serie.